Y obviamente que no era lo que vinimos a buscar. Fue un partido de un trámite realmente muy extraño. De arranque teníamos controlado el juego, la primera situación nos hacen el gol. Después volvimos a controlarlo. Segunda situación nos hacen el gol. Fue raro, es raro explicar un 4-1 donde el rival realmente no es que nos haya vapuleado, que nos haya dominado, que nos haya controlado el juego. Fueron muy efectivos. La única parte del juego donde tuvimos quizá un episodio que del estado de ánimo favorable fue cuando atajó el penal Alfredo y que nos duró un minuto, por ahí vino la expulsión, al minuto el gol que para mí ya había pasado más de los 3 minutos que habían adicionado. Y bueno, y ahí el trámite del juego obviamente se hizo más complicado, pero igualmente el equipo nunca decayó, con un jugador menos en gran parte de esos 30-35 minutos del segundo tiempo volvimos a controlarlo. No tuvimos profundidad, no tuvimos quizá ese poder de definición, nos vuelven a hacer un gol y así fue el trámite del juego, pero sinceramente es muy difícil explicar un 4-1 donde no fuimos superados por el rival, ni en el juego ni en tantas situaciones de gol, ¿no? Sinceramente la expulsión fue mucho porque, como te dije recién, fue el único momento que el estado de ánimo podía estar del lado nuestro. Alfredo venía a atajar el penal, faltaba muy poco para terminar el primer tiempo. Terminar 2-1 con 11, realmente me hubiese encantado que haya sido así, pero no lo fue y bueno, eso nos generó una complicación aún mayor, no solo por perder un jugador, sino por perder un jugador de la característica de Néstor. Y eso hizo que el partido haya sido mucho más difícil, pero así todo, como te dije recién, no me parece que hayamos sido superados ampliamente por el rival. Sí tuvieron quizá la pelota, en el momento que nosotros también se la quitamos la pudimos tener, no tuvimos quizá la profundidad de poder terminar un poco más el juego. Sinceramente la expulsión no veo qué pasó, no vi, estaba lejos. También por comentarios dicen que Néstor extiende el brazo y golpea a un rival. La verdad que no te puedo decir nada de la expulsión porque estoy muy lejos y yo sinceramente no vi nada, pero no creo que lo hayan expulsado por no hacer nada, la verdad que no sé. Nuestro objetivo es pasar de fase, sabíamos que arrancamos muy bien, que no era fácil el camino, pero ahora tenemos que enfrentar a los rivales que realmente sabíamos que le íbamos a pelear la clasificación. Eso lo teníamos muy claro. Y va a depender de nosotros. Estamos segundos, quedan 2 partidos, tenemos los 2 rivales que enfrentar en una muy buena situación para nosotros, así que estamos más que tranquilos en ese sentido. Obviamente que va a depender de nosotros, nos vamos a esforzar muchísimo para conseguirla. No solo hubo errores nuestros, sino hubo mucha efectividad en el rival. Creo que la gran diferencia estuvo ahí. No tuvieron muchas situaciones, pero todas las que podrían llegar a ser una situación de gol la terminaron concretando. Entonces, ahí creo que se marcó la diferencia. Y nosotros quizá tuvimos un poco imprecisos, nos faltó quizá un poco de cambio de ritmo cuando teníamos el balón, sobre todo en el primer tiempo, estando 11 contra 11, para poder tratar de hilvanar algo más ofensivo, una terminación de jugada más sencilla. Creo que ahí nos faltó un poquito, pero tuvimos a tener esa imprecisión, se generó una inseguridad. Y en el fútbol hay mucho contagio, como se contagia lo bueno, a veces también ese tipo de cosas también pasan y lamentablemente empezamos a decaer un poco en la precisión y eso no nos hizo poder generar situaciones de gol. Eso fue lo único. Después, obviamente, con un jugador menos, por momentos en el segundo tiempo controlamos las acciones, dominamos, pero nos faltó quizá poder tener esa terminación de jugada que necesitábamos. Sí, no, la expulsión en línea fue que la marcó. Dijo que Néstor había pegado un codazo al rival. Yo la verdad que no vi porque justo quedé de espalda a donde estaba Néstor, estaba mirando el panorama de la cancha, pero bueno, sí, lógicamente que jugar contra un rival de esta clase y hacerlo con uno menos todo el tiempo que lo tuvimos que hacer, lógicamente que no es lo ideal.
Pero bueno, tampoco vamos a echar la culpa de la expulsión de Néstor de haber perdido el partido. Creo que nos encontramos con, como decía Dani recién, un trámite de partido raro, porque no sé cómo se vio de afuera, pero nosotros dentro no nos sentimos superados para que el resultado sea tan abultado. Creo que por momentos controlamos bien la pelota, habíamos arrancado muy bien. Pero bueno, cuando te enfrentás con rivales de esta característica, de esta calidad, no sé cuántas situaciones de goles tuvieron, pero las que tuvieron las aprovecharon al 100%. Nosotros quizás nos faltó sí esa profundidad que habitualmente tenemos, y bueno, nos vamos con un resultado que no es lo que venimos a buscar, pero bueno, que tampoco nos puede desviar del camino que nosotros tenemos en el camino de la clasificación. La sensación mía es que quizás lo están haciendo más dramático ustedes de fuera que nosotros de dentro. Nosotros, desde que empezó esta Copa, teníamos bien claro cuáles eran nuestros rivales y cuáles son nuestros objetivos. Era muy difícil que nosotros viniéramos a ganar el partido acá. Nosotros rescatamos la actitud que tuvo el equipo hoy, el planteamiento que tuvo, el quedar con uno menos en el primer tiempo y el salir el segundo tiempo a buscar el arco rival, a no meternos atrás, a defendernos, que no es el estilo nuestro ni es el espíritu de este equipo. Eso es lo que nosotros rescatamos. Ahora estamos segundos en posición de clasificación, con 2 rivales a los que ya le ganamos, en casa y afuera. Y nosotros sabíamos de antemano que la clasificación iba a ser con esos 2 rivales, no con Gremio. Viéndolo objetivamente el grupo, todos sabíamos que Gremio iba a clasificar posiblemente primero en el grupo, por lo que tiene, lo que es como institución, por el plantel que tiene, el gran plantel que tiene, creo que está por encima del resto de los equipos. Nosotros tenemos que plantearnos objetivos reales y objetivos que tengan a nuestro alcance, y hasta ahora lo estamos cumpliendo. Nosotros tenemos 2 partidos y quizás ya el partido que viene podamos traernos una clasificación de Venezuela, porque no es descabellado que nosotros ganemos allá, y no es descabellado que Gremio le gane a Iquique en Chile, porque ya le ganamos nosotros. Así que estamos muy tranquilos. Yo creo que hay mucho dramatismo en una derrota. Yo hablaba con Dani recién afuera, que me hace acordar al 2015 cuando perdimos con Racing en la fase de grupo, que terminamos 4-1, un partido que el trámite fue muy similar al de hoy, donde el equipo rival llegó y fue contundente y te marca la diferencia por la gran calidad de jugadores que tiene, pero que a nosotros nos puede desviar del camino y el objetivo que tenemos. Nosotros tenemos bien claro que la clasificación la tenemos que ir a buscar a Venezuela o definirla de local en la última fecha. Eso ya lo sabíamos desde el primer día que empezamos esta Copa, de que se sortió el grupo, así que no... sí, lógicamente que esto golpea porque a nadie le gusta perder, pero nuestros objetivos están muy claros, lo que es la Copa y principalmente lo que es el domingo, que es lo más próximo que tenemos.